Bien, muy bien. Puedo decir así, se me está quemando el bocho un poco. Es lo que generalmente decimos. Lo ponemos en un fardo, se me O quema el estoy bocho. quemado, o no doy más, me estoy quemando. Exactamente. Pero son de ahí el nombre del síndrome, del Burnout. burnout. Es decir, desde la percepción de decir me estoy quemando. Es decir, Claro. llegué al límite. Pero ¿cómo lo distingo del cansancio? Porque esta época del año todos estamos cansados. Hay todos, empieza el fin de año, empieza el calor, empieza todo lo que... Además ya está como este condicionamiento a decir, ya viene la época en que me voy a cansar, o se nota, como si antes nos cansaran menos las cuestiones. O el ¿no? momento Pero, en que voy a poder descansar. claro, como que uno también se programa, y Sí, esto tiene que claramente. ver con las percepciones, digamos, con los mandatos que uno va incorporando. Esto de estar cansado o cómo puedo diferenciar lo que es el cansancio, el agotamiento, de lo que es el estrés, que sería una instancia intermedia, y de lo que es el burnout porque si yo estoy muy cansada, muy agotada, mucho en intensidad y porque llevo mucho tiempo, y yo, por ejemplo, puedo establecer una rutina o desactivar algunos hábitos que me permiten acercarme al alivio, al bienestar, lo logré. O con sueño, o con más horas de sueño, o con descanso, o dejando de trabajar, o se terminó la tarea que estaba haciendo. Descansé, ese es el cansancio que normalmente siento, que lo que pasa es que uno se acostumbra, se sobreadapta a continuar en esa sensación de cansancio. El estrés sobreviene cuando los factores que son estresantes, los estresores que digamos, los percibo y yo tengo que generar conductas de adaptación. Entonces ahí se instala lo que es el estrés. El estrés es esta respuesta de adaptación. Yo trato de adecuarme a lo que hay. ¿Qué sucede? Que el burnout sobreviene cuando, sobre todo está descrito en lo que es el ámbito del trabajo. El estrés yo lo puedo aplicar a cualquier tipo de situación y a cualquier tipo de relación. El burnout está sobre todo más descrito en lo que es el ámbito laboral. Entonces, ¿y cuándo? Cuando esta percepción, como vos decías, Guillermo, de estar quemado, de que no puedo más, en realidad es la percepción de que todo escapa del control de uno, que hay una gran cantidad o una total sensación de incertidumbre, es decir, no hay certeza de que yo pueda manejar las variables para poder aliviarme. Esto que decíamos recién, en la situación de estrés, yo me adapto, algo acomodo en el entorno si es posible, yo me acomodo y voy tomando la forma, intentando de que estos estresores desaparezcan o reduzcan el impacto en mí. El burnout, esto no sucede. Entonces, esto que percibo, que actúa en mí como un estresor, puede ser, por ejemplo, el trato que tiene el empleador sobre mí, el horario, que es excesivo o es totalmente inconveniente, por ejemplo, para compaginarlo con el resto de horarios de mi familia, o el traslado, o las expectativas que yo tengo de mi trabajo comparado con lo que me están pidiendo. Si entramos en lo que es el mundo del trabajo, esto está directamente relacionado con los factores, los factores de riesgo psicosociales, sobre todo. Entonces, cuando está esta sensación de es imposible desarticular esto, y mi percepción es que no queda otra que adaptarme como pueda, es cuando ya se empieza a instalar el burnout. Uno va profundizando el problema en lugar de salir de él. Se va intensificando, es como si se fuera cristalizando. ¿Cómo me doy cuenta cómo puedo darme cuenta? O muchas veces el entorno es el que se empieza a dar cuenta de que esta persona está transitando un proceso similar o un proceso de estos de burnout, porque la irritabilidad empieza a instalarse como una pauta común. No está irritable solo cuando vuelve de trabajar, está irritable la Ahora, ¿y persona. qué pasa con el resto? Porque el resto te dice, bueno, vaya, enciérrese, pero no venga a rompernos la paciencia a los demás, porque los demás tienen que aguantar ese grado de intolerancia que puede tener ese trabajador con un síndrome como burnout. Irritabilidad entre muchas otras. Digo irritabilidad porque es una de las que más se nota, es la que más se nota y más frecuentemente aparece, propio del desgaste. ¿Qué pasa con los demás? Esto es una de las consecuencias. Empiezan a deteriorarse las relaciones dentro del ámbito laboral y las relaciones en el fuero íntimo de la familia, empiezan a desgastarse los amigos, el entorno más mediato, digamos. ¿Por qué? Porque esta persona está cansada, está irritada, por ahí irascible, con dificultades para concentrarse. Por lo tanto hay olvidos, o sea, todo lo que antes normalmente funcionaba, ahora él mismo percibe que le cuesta muchísimo.
poder llegar a este mínimo rendimiento. Esto, si no se desactiva, lo que generalmente sobrevienen son los síntomas ya de enfermedad física. Quien tiene la información genética puede activar un cáncer, las gastritis, colon irritable. Generalmente la mayoría son enfermedades de tipo inflamatorio, que tienen con su correlato con los episodios prolongados de estrés. Ahora, licenciada, lo ideal es recurrir a un tratamiento psicológico, digamos, ¿no? Sí, en la medida de lo posible. En el qué se puede hacer, Eso. porque esta es una pregunta que entra, tiene una cabida muy distinta que en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que son factores que tienen que ver con el ámbito del trabajo, en donde hay escasa o ninguna posibilidad de control, ¿qué hago? La percepción de la persona es que no tiene posibilidad de escape, a menos que renuncie. Y generalmente ese trabajo es con el que sostiene su núcleo familiar, No es su tan fácil sustento. siquiera, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, primero recurrir a psicoterapia. Esto no hay el mejor pronóstico. No se soluciona descansando. No se soluciona descansando, porque lo primero que hay que revisar es esta percepción, sus cuestiones cognitivas, la percepción que tiene de su realidad, y mostrarle que sí tiene recursos, pero en otros ámbitos. Serían, digamos, los efectos paliativos. Bien. Ahora, ya volvemos a ese punto. Una sola cosita para que no quede demasiado despegado. Y los que están al lado, porque no es cuestión de que nos irritemos porque el otro está irritado y mirá qué le pasa al loco esto, a la loca esta, que se pelea con todo el mundo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos indagar, podemos preguntar, podemos identificar el problema y ayudar a esa persona a identificar el problema. No es que le queramos quitar el trabajo, licenciada. No es que se le pueda quitar el trabajo, pero esto pasa. Generalmente esto que vos decís se nota mucho en las instituciones grandes, en donde hay mucha gente, en donde ya el trabajador está prácticamente como desdibujado. Bien. Es muy notable, no digo que no pase en otras áreas, pero por ahí mostrar, aliviar, hacer de soporte. Contener, soporte digamos, me refiero a lo que es la contención, o pasame un poco de trabajo que esta vez te ayudo. O te voy cubriendo mientras vos, es decir, esta persona necesita mucho más ayuda que los otros, mucho más horas de descanso, espaciar su trabajo, más que los demás. Lo que sucede es que también, que justamente esto es lo que hace que se refuerce este síndrome, que es difícil desactivarlo, pero no imposible, es que la persona se resiste. Porque la persona sabe que siempre ha sido generalmente buena trabajadora. Pero no hay una pata ahí importante que pueda aportar la familia en la contención. La familia también es importante que, viendo esto, acompañe desde la escucha, desde la espera, desde la tolerancia, obviamente siempre dentro de márgenes y parámetros normales. Tratar de no echar más nafta al fuego, exactamente, digamos, ¿no? O sea, exactamente. Tratando de contener un poco. Lo que sucede es que esto se va instalando tan insidiosamente, no es súbito. Entonces se va instalando insidiosamente, quiere decir progresivamente en el tiempo y muy de a poco. Entonces se reconoce como tal una vez que ya está instalado. Bien. Muy bien, muchísimas gracias, Analía. Un placer. Gracias por estar acá con Muchas nosotros. gracias. Perdón. Alfajores. Le vamos a dar un alfajor. Alfajores urbanos. El primer año me acuerdo que me regalaban. ¿Te regalábamos Sí. alfajores? Bueno, mira, te vamos a dar los dos. Dos Bueno. alfajores entonces Toma, para te damos todos. los Gracias. dos, Analía. Muchísimas gracias. Gracias, Analía. Gracias. Alfajores urbanos, lógicamente. Los mejores de San Juan.